Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de Política y Ciudadanía. En este trabajo práctico de 10 preguntas vamos a ir respondiendo una a una todas las preguntas de este trabajo domiciliario. La primera pregunta es ¿quién o quiénes conforman el Poder Ejecutivo Nacional? Es una pregunta un pelín capciosa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando elegimos una fórmula presidencial, es decir, presidente y vice. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, esta rama del poder que se va a encargar de administrar el país, por el artículo 87 de la Constitución Nacional, es ejercida por una sola persona con el cargo de presidente de la Nación. Así que esa es la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuánto duran en su cargo? ¿Cuánto dura? Como nosotros lo que hacemos es elegir una fórmula presidencial, presidente y vice, la Constitución, desde la reforma del 1994, nos va a establecer un periodo de duración de 4 años. Bien. Ahora, un tema que se debatió en ese momento y que tenemos que hablar es la reelección. Es decir, ¿un mismo presidente se puede volver a postular? La respuesta es sí. ¿Qué límite me va a poner la Constitución? La Constitución me va a decir que si se quiere presentar o postular para un tercer periodo, tiene que dejar un periodo en el medio en el que no se presente. Vayamos a un ejemplo que es más fácil. Supongamos que tenemos al primer periodo al señor Azul, que se presentó y ganó como presidente, y al señor Rojo, que se presentó en esta fórmula presidencial y ganó como vice. En un segundo periodo se presentaron al revés. Es decir, el que era vice se presentó como presidente y el que era presidente se presentó como vice. ¿Puede el señor Azul postularse a un tercer periodo consecutivo? ¿Qué piensan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque presidente y vice se suceden constantemente. No podemos pensar que un presidente nunca se ausenta del país. Y si el presidente se va de vacaciones o el presidente tiene que hacer alguna tarea, alguna función, como reunirse con un representante en el exterior, el país no se queda sin presidente. ¿Quién ejerce las funciones cuando el presidente no está ejerciéndolas? El vice. Por eso se suceden también recíprocamente. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuántos votos debe obtener para ganar una elección? La respuesta está en el artículo 98. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un país en el que el total de las personas empadronadas son las personas que pueden votar, que ya están habilitados para votar, ya sea el voto opcional u obligatorio. Todo el tema de votaciones lo vamos a ver en otro video más adelante. Pero supongamos en este ejemplo que tenemos un país en el cual hay 100 personas. 80 de esas 100 personas no le gusta a ninguno de los dos candidatos, no quiere a ninguno de esos 2 o 3 o 4 en el poder y deciden votar en blanco. ¿Se puede votar en blanco? Es decir, entro al cuarto oscuro y no pongo nada en el sobre y lo dejo vacío. Sí, por supuesto, es un voto válido. Yo puedo, como ciudadano, elegir votar en blanco. No me vengan a decir que los votos en blanco van para el que más votos tiene, porque eso es un dicho que no sé dónde surgió, pero en ningún lugar de la Constitución dice eso no existe, lo borramos de nuestras cabecitas. Supongamos que de estos 100 personas, 10 emitieron votos que fueron anulados porque las boletas eran apócrifas, truchas, o porque pusieron una estampita dentro del sobre, o porque para un mismo puesto pusieron boletas de partidos opuestos. Por cualquier razón votaron mal, a propósito o sin querer, y sus votos fueron anulados. 6 personas de las 100 que hay en el país votaron al candidato A, 3 al candidato B, y uno solito, capaz que él mismo, se votó candidato C. La Constitución nos decía que va a salir ganador como presidente aquella fórmula que obtenga el 45% de los votos. Si yo pongo eso en el examen está mal, porque no es cualquier voto. Si solamente fuera el 45% de los votos, en este ejemplo no ganó ninguno, porque ninguno llegó al 45%.
Sin embargo, la Constitución me dice el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. De toda esta lista, ¿cuántos votos hay afirmativos y válidamente emitidos? Solamente 10. Los 6 del candidato A, los 3 del candidato B y el votito del candidato C. Ese es el 100% de los cómputos. En esta cuenta, en este ejemplo que yo acabo de hacer, 6 votos representa el 60% de los votos válidamente emitidos. Este candidato ganó en primera vuelta, y no solo ganó, sino que va a salir y va a decir, yo gané con el 60% de los votos. Y tiene razón. ¿Se entiende? ¿Por qué es incorrecto decir que los votos en blanco van para el que más ganó? Porque si sumáramos tendríamos que decir que ganó con el 86% y no es así. Entonces, ¿cómo se gana en primera vuelta? Con el 45% de los votos válidamente emitidos, o la Constitución nos da un camino alternativo con el 40% de los votos válidamente emitidos y tener 10 puntos de diferencia con la persona que viene atrás, con la fórmula que viene atrás. Bueno, ¿qué es la segunda vuelta o balotage? Cuando no sucede lo que dije recién, que una fórmula obtenga el 45% de los votos válidamente emitidos o el 40% de los votos válidamente emitidos, teniendo 10 puntos de diferencia con la segunda fórmula que viene atrás, vamos a una segunda vuelta. El artículo 96 y 97 de la Constitución son los que lo van a regular. Se tiene que volver a llamar elecciones solamente entre los candidatos más votados, o sea, entre los 2 más votados, en 30 días. Y ahí va a ganar el que más votos tenga. Bien, importante. Si alguno de los 2 candidatos se baja, no se vuelve a llamar elecciones. Si uno de los 2 candidatos se baja de la elección, automáticamente gana el segundo, el que quedó. O sea, no se llama elecciones. ¿Pasó en Argentina? Sí. Pasó con Menem y Kirchner. Menem se bajó de la elección y automáticamente quedó Kirchner como presidente. Indique al menos 10 funciones del presidente. La idea de este punto es que lean la Constitución y se empapen en las funciones del presidente porque muchas veces se las desconoce. Hice una selección de 10. Están en el artículo 99. Cada uno de esos puntitos en la Constitución se llaman incisos. El primero, expide instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes. Cuando el Congreso saca una ley, se hace una ley, el presidente la reglamenta. Reglamentar es darle forma, dar las condiciones de su aplicación. Por ejemplo, sale una ley, como salió, en la que se declara la celiaquía como una enfermedad. Bueno, el decreto reglamentario va a decir qué prestaciones la cubren, con qué estudios se declara la celiaquía, qué beneficios va a tener una persona que padece la enfermedad. Todas esas cosas son reglamentarias. El decreto nunca puede cambiar el espíritu de la ley. Bien. 99, inciso 3. Participa en la formación de leyes. Por ejemplo, estamos hablando de que el Congreso emite una ley. ¿Sabemos cómo es el proceso de formación y leyes? Si no, después les dejo un link a otro video en el que vamos a trabajarlo en profundidad. Pero en líneas generales, una cámara de inicio, que puede ser, por ejemplo, diputados, discute y vote un proyecto de ley. Ese proyecto de ley va a pasar a la otra cámara, la cámara revisora, que en este ejemplo sería la de senadores. Senadores lo discute y lo vota afirmativamente. Este proyecto de ley va a ir al presidente. Si el presidente lo aprueba, lo promulga, es decir, lo convierte en ley. Si el presidente lo rechaza, va a volver a las cámaras. Y puede pasar que no se pueda volver a tratar este tema hasta el próximo año, o sea, hasta el próximo año en el que se debatan leyes. Si esto pasó en junio del 24, hasta las nuevas sesiones del 2025 no se podrían tratar. Puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Por ejemplo, delitos sujetos a jurisdicción federal, trata de personas, falsificación de moneda, todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Indultar o conmutar. Indultar es
perdonar a la persona que está condenada. Conmutar es reducirle la condena o las condiciones de la condena. Por ejemplo, puedo decir: fulanito, quiero que tenga prisión domiciliaria en vez de estar en tal prisión, o en vez de 20 años, que sean 5. ¿Puede hacerlo? Sí, chicos, puede hacerlo. Otra función: nombre y renueva embajadores, ministros. Cuando veamos en la tele, el ministro de Educación es fulano, se cambió el ministro, o el ministro de Seguridad. Los ministros son personas que trabajan para el Poder Ejecutivo. Son personas, digamos, está pensado como si fueran personas de confianza, expertos en esos temas, gente en la que el Poder Ejecutivo confía. Por eso los nombra y los remueve. Remover es sacar a su antojo, a su necesidad. ¿Bien? Concluye y firma tratados, el 99 inciso 11, concordatos y otras negociaciones. Un tratado internacional es un acuerdo entre dos naciones, por ejemplo, Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil. El Mercosur nace de un tratado internacional. Cuando se hace con un país y la Santa Sede, o sea, el Vaticano, se llama concordato. El presidente con el otro presidente del otro país, o varios presidentes, firman este tratado, que por supuesto después va a venir y va a ser aprobado por el Congreso. Si no, sería extremadamente peligroso que un presidente, porque sí, firme tratados que comprometen a la nación. Si no lo vimos todavía, hay lo que se llama la pirámide de Kelsen, que es una pirámide de supremacía constitucional, o sea, qué norma es más importante que qué otra norma. Lo voy a hacer en otro de los videos más adelante. 99 inciso 2, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Este es simple. Sí, manda, esa es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas de la Nación. 99.14, dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización. Al ser el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, va a ser él el que disponga la forma en la que se organizan dichas fuerzas, que son obviamente para proteger la nación. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. O sea, si hay una guerra, el que va a declarar la guerra, la paz o la neutralidad va a ser el presidente, pero automáticamente después va a pasar al Congreso para que ratifique esto. 99 inciso 16. Declara el estado de sitio en uno o varios puntos de la nación. Recordemos que un estado de sitio es restringir las libertades individuales de las personas. O sea, hay que tener mucha cautela para hacerlo, porque estamos vedando los derechos de los ciudadanos. Por supuesto que el objetivo de la Constitución es que esto se haga cuando estamos, por ejemplo, en un caso de un ataque exterior. El término tiene que ser limitado, tiene que haber un acuerdo del Senado. ¿El Senado por qué? Porque son menos cantidad de senadores que diputados. O sea, por suerte es una herramienta que en Argentina no se ha usado, digamos, con un exceso cuantitativo, no en muchas veces. Bueno, el 99 inciso 20 decreta la intervención federal de una provincia o una ciudad. Esto es importante porque intervenir quiere decir que algunas autoridades están ejerciendo o realizando actos en contra de la Constitución. Se remueve a esas autoridades del poder, que muchas veces fueron elegidos democráticamente, y se pone a una persona hasta que se restablezcan los derechos. También es un instituto bastante peligroso, pero por suerte no se ha hecho abuso del mismo. Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué es un DNU y sobre qué temas no puede tratar? Este texto de la Constitución está en el 99, inciso 3, es bastante complejo en su lectura. Nosotros habíamos dicho en el punto anterior que el presidente puede hacer decretos, es más, los hace. Para todo lo que haga el presidente, hace decretos. El DNU es un decreto presidencial, por supuesto, que tiene carácter legislativo, es decir, un decreto que huele a ley. ¿Puede hacerlos? Sí, la Constitución lo autoriza en el 99, inciso 3, pero solamente en casos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, en época de pandemia, con el presidente Alberto Fernández, hizo bastantes decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué? ¿Había una situación de necesidad? Sí, había que organizar el país.
sobre todo un peligro inminente como la muerte por pandemia. ¿Había urgencia? Sí, no podíamos esperar a que se pongan de acuerdo. Más allá si estuvo bien o estuvo mal, la decisión en cuanto a la política de cada uno es respetable, por supuesto, pero sí había necesidad de urgencia. ¿Por qué era de carácter legislativo? Porque estaba limitando los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a trabajar, el derecho a transitar libremente. Ese tipo de restricciones las tiene que hacer el Congreso y no las puede hacer el Poder Ejecutivo. En un caso tan importante como el de la pandemia, sí se puede hacer y sí amerita la situación hacer un decreto. Repito, se puede estar de acuerdo o no con las disposiciones tomadas, pero el decreto ameritaba hacerse por un caso de necesidad de urgencia. ¿Cuáles son los temas que no puede tratar jamás porque la Constitución lo prohíbe y son nulos de nulidad absoluta? Temas penales, o sea, no puede crear delitos, un decreto. Tributaria, no puede crear impuestos. Del sistema electoral o el régimen de partidos políticos. Por ejemplo, por decreto no puede decir, ahora para votar tenés que terminar el secundario. Y no puede decir, bueno, ahora el régimen de partidos políticos, para armar un partido político necesitas $1.000.000. No, eso no se puede hacer. Lo prohíbe la Constitución y sería nulo de nulidad absoluta. Pregunta 7. Esta es facilísima, indique quiénes fueron los últimos 5 presidentes y sus periodos. Estamos grabando en el 2024, así que la presidencia le corresponde a Milei. Antes de Milei, Alberto Fernández. Antes de Alberto Fernández fue Macri y luego Cristina Fernández de Kirchner, anteriormente Kirchner. 8. Requisitos para ser presidente de la Nación. En cuanto a los requisitos, son muy básicos. Esto lo regula el artículo 89 y nos conecta al artículo 55. Se requiere haber nacido en territorio argentino, o sea, yo haber nacido en Argentina, o que uno de mis padres haya nacido en Argentina. Tener la edad de 30 años y haber ejercido la ciudadanía de la nación durante 6 años. Bien, que esos son los requisitos que también se le piden a los senadores. Ejercer la ciudadanía es vivir en el país, ser ciudadano, votar. Yo no puedo haber vivido toda mi vida en el exterior, por más que haya nacido en Argentina, vengo y, hola, voy a ser el presidente. Sí, la Constitución no son altos, no pide títulos, no pide carrera política, con que se cumpla con eso alcanza. ¿Qué función cumple el presidente en el proceso de sanción de una ley? Lo adelanté, lo expliqué un poquito antes. Pero en líneas generales, después que una Cámara de Inicio aprueba un proyecto, pasa a una Cámara Revisora, esto lo envía al Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, y el presidente lo puede vetar, es decir, rechazar, y esto implica que en líneas generales no lo pueden tratar hasta el año siguiente, o lo promulga y se convierte en ley. ¿Qué función cumple el presidente en el proceso de sanción de una ley? Lo adelanté, lo expliqué un poquito antes. Pero en líneas generales, después que una Cámara de Inicio aprueba un proyecto, pasa a una Cámara Revisora, esto lo envía al Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, y el presidente lo puede vetar, es decir, rechazar, y esto implica que en líneas generales no lo pueden tratar hasta el año siguiente, o lo promulga y se convierte en ley. Pregunta 10. Esta me encanta. Mirko Marley. Mirko Marley es el hijo de Marley, que fue fecundado por una fecundación in vitro de alquiler de vientre que nació en Estados Unidos. Ellos viven acá en Argentina y asumiendo que hayan vivido en Argentina durante toda la vida, al cumplir 35 años, ¿puede ser presidente de los argentinos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Si bien es estadounidense, su papá es argentino, nacido en Argentina, entonces la Constitución lo estaría habilitando. Bueno, llegamos al final del cuestionario, espero que todos lo hayan entendido. Si les gustó este video, por favor denle un like y suscríbanse al canal, así sigo mandando las respuestas de todos los ejercicios. Que tengan un lindo día. Hasta el próximo.